Versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, en esta noche tu palabra nos viene hablando sobre la prueba de la fe. Nos viene diciendo que la prueba produce en nosotros fe, y esa fe, si te pedimos que tú en control de todo, saques bandera de victoria en medio de los procesos que se están dando en este momento simultáneamente. Te pedimos por los que están enfermos, te pedimos por los que están pasando situaciones específicas, para que puedan, Señor amado, contar con esa bendición de la fe y de la paciencia en medio de las dificultades. Gracias, Señor, porque dentro de estas enseñanzas que tú nos traes, particularmente la de la sabiduría, muchas veces hemos expresado, me falta sabiduría. Y hoy tú nos estás diciendo, el que se sienta que es falto de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él ama, la va a dar. Abundante, te doy gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu palabra dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. Te decimos, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar, el cual siempre te pertenece, el cual es tuyo, porque te lo hemos dado voluntariosamente. Sé el centro, sé el centro, sé el centro de nuestras vidas, Señor. Y que en medio de lo que estemos pasando y en medio, Señor, de las situaciones, en medio de la alegría o en medio de la prueba, podamos, Señor, agradecer, podamos confiar en ti, podamos reposar en ti. En el nombre de Jesús, acógenos, Señor. Que realmente, como lo hemos confesado en otros momentos, hoy lo hacemos nuevamente diciendo, habitamos bajo la sombra de tus alas. No la visitamos, la habitamos, porque ahí encontramos plenitud de paz y plenitud de gozo. Te pedimos, Señor, que toda arma forjada contra nosotros, Señor, sea destruida. Confunde, avergüenza, dispersa a nuestros enemigos, a todo aquel que se levanta en contra nuestra. Y sé tú, Señor, hablándonos al oído y sensibilizándonos, Señor, de manera que podamos escucharte, saber que eres tú el que nos hablas, eres tú el que quieres cosas buenas para nosotros, porque como lo hemos hablado una y otra vez, tus planes son de bien para cada uno de tus hijos. Bendice cada persona que se ha conectado a este enlace. Bendice cada familia representada y seas tú en medio nuestro. Trae tú la palabra, Señor, la palabra de sabiduría, la palabra de revelación, la palabra de conocimiento, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y haciendo un repaso muy breve de lo que vimos la semana anterior con respecto al don de palabra de sabiduría, habíamos expresado que la capacidad para poder manifestar o decir esas ideas transformadoras de los propósitos misteriosos y salvíficos
salvíficos de Dios, propósitos que son de bien para la humanidad, tanto en un plano global, por eso decimos la humanidad, como también en la aplicación individual. El don de palabra de sabiduría, dijimos que es un aspecto más de dar que de recibir. Por lo tanto, lleva implícito que quien esté queriendo ejercer la sabiduría ha de entender que viene como ministerio, que ya habíamos dicho que significaba, viene a ser un siervo, viene a ayudar, a colaborar a los demás. Y este don de sabiduría, de palabra de sabiduría, permite que las personas hablen de forma clara y convincente acerca de los sabios propósitos de Dios, comunicando su amorosa guía a gobiernos enteros. Habíamos dicho que como lo hizo José en su tiempo en Egipto, cuando vino el tiempo del cumplimiento del sueño, las recomendaciones previas, trajo palabra de sabiduría. Así como individuos dentro de la iglesia, esa palabra de sabiduría que el Señor nos va dando continuamente a nosotros y también cuando estamos unidos para guiar nuestros pasos, para saber qué hemos de hacer, cómo hemos de resolver. Y leímos también en Isaías 11:2 que la sabiduría está dentro de los 7 espíritus de Dios. Eh, Dice así la palabra en Isaías 11:2: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vemos que el don de sabiduría es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina. De nada nos sirve ser solo inteligentes. Eso es una facultad que Dios nos da. Pero para poder estar también en sintonía con el Espíritu Santo de Dios, hemos de trabajar la inteligencia con la sabiduría. Han de ir de la mano. Y creo que en la enseñanza de los 7 brazos que representa el Espíritu de Dios, y en la imagen que yo les aporté, ahí dice entendimiento y sabiduría, pero lo vamos a leer como inteligencia y sabiduría, poder y consejo, temor del Señor y conocimiento. Recordamos también que lo leemos, que esto es una manera en que vamos siendo más profundos con Dios. Entonces viene primero el conocimiento con el temor del Señor, y eso nos va a llevar a adentrarnos a lo que es el consejo y a lo que es el poder dado por Dios, y más profundamente a la sabiduría y a la inteligencia, siendo estos 6 componentes contenidos dentro del mismo Espíritu Santo del Señor. Y la palabra de sabiduría es la propia palabra de Dios. Es la palabra que expresa la voz de Dios en determinada situación. Dice John Wimber, es una palabra que va más allá de lo racional. Este señor la define como transracional. ¿Por qué transracional? Vemos que en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay cosas en las cuales nosotros pensamos que la situación se va a poder arreglar de acuerdo a la lógica humana, de acuerdo a lo que yo creo que es racional, que es lo que se espera que ocurra. Mas, sin embargo, el actuar de Dios es transracional, o sea, pasa más allá de lo racional va más profundo, es transracional. Es realmente una lógica
por decirlo de alguna manera, espiritual dada por Dios. Hay momentos donde nos encerramos en, por decir así, en un cubo o en un círculo. Pensamos que viendo todas las orillas o las posibilidades, todas las aristas, en el caso un cubo, un cuadrado, decimos ya no se puede hacer más. Pero gracias a Dios, porque el Espíritu Santo sí tiene reversibilidad y flexibilidad en el pensamiento. Y por eso en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiero decir con la palabra de sabiduría? Hemos de entender que la palabra de sabiduría no se dice solo sabiduría. La palabra de sabiduría es dada directamente de Dios, es Dios mismo hablando, así tácitamente, es Dios mismo hablando. Y es Él hablando, valga la redundancia, en una determinada situación en la cual nosotros quizás en nuestro conocimiento finito vamos a decir, esto no puede ser, esto no puede suceder. Mas, sin embargo, Dios dice, por más inverosímil que usted crea que es, sí es y así va. De ahí que a veces pensamos que una solución va de punto A punto B y luego C, pero tal vez en la sabiduría, en la omnisapiencia de Dios, Dios dice del punto B al punto C y del punto C al punto A, y así se resuelve la situación. Por eso hemos hablado previamente que no podemos encasillar al Espíritu Santo ni creer que Dios siempre se va a manifestar de la misma manera, porque hay una multiforme manifestación del Espíritu Santo. Hemos de saber que la palabra de sabiduría es un auxiliar, es un don auxiliar, porque viene y trabaja con los otros dos. Hemos hablado, ¿verdad? Que viene muy unido a lo que es la parte profética, al discernimiento de espíritu. Y uno trata a veces como de, perdón, como para separarlo, pero es mínima la diferencia entre uno y otro porque están correlacionados. Es muy estrecha la relación que hay entre ellos. Entonces, vamos a retomar diciendo que la palabra de sabiduría es un don auxiliar para el don de profecía y para el don de conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos dicho que el don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Es un don explosivo. Y si uno no hace uso del don de sabiduría, puede meter la pata o meterse en un problema. ¿Porque esté diciendo la verdad? Sí, porque tal vez a quienes se les está diciendo no pueden digerirlo, no entienden. De ahí la importancia que dentro de lo que es el discernimiento de espíritu, que ahí yo lo pongo en ese cuadrito como conocimiento, como el don de profecía, de revelación, vengan tomados de la mano de la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita proveer soluciones de Dios y no solo diagnosticar problemas. Y vamos a afirmar que usualmente quien da problemas es el mundo. Se supone que nosotros debemos ser gente que soluciona, no gente que da problemas. Entonces, es muy importante contar con este don auxiliar. Por eso hoy hemos leído en Santiago 1 y particularmente en el versículo 5 al 8, donde dice que quien crea que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Para las personas que se reconocen, se autorreconocen o las han reconocido porque son imprudentes para hablar, porque son impulsivas para hablar o porque en la toma de decisiones se cierran en una sola opción y no hay flexibilidad de pensamiento, no hay esa oportunidad de ver otros puntos de vista para poder tomar decisiones o actuar o escuchar consejo. La invitación en Santiago 1 es que oremos y le digamos al Señor, dame sabiduría.
Porque si somos personas que solo gestamos problemas, solo le estamos trayendo dolor y problema al cuerpo de Cristo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, al lugar donde nos desempeñamos, en nuestros trabajos, nos están reconociendo porque somos personas problemáticas, que tenemos la boca suelta, o sea, no nos pueden decir nada porque contestamos un montón de cosas o porque sabemos algo y todo lo decimos. Hoy yo le invito para que usted ore. Esto es una responsabilidad personal, así como yo oro también y le pido al Señor que por favor me dé sabiduría. Esto es gratuito y dice la palabra en Santiago, como leímos, el Señor la da sin reproches. O sea, ni siquiera el Señor se pone en peyorativos en decir, es que usted es, y ponga la palabra que quiera al siguiente, tonto, majadero, aburridor, cansón, lo que sea. Dice en Santiago 1:5 que el Señor la da sin reproche. O sea, él ni siquiera se pone a ver, solo entiende que usted la necesita y por lo tanto pídala y él se la va a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita proveer soluciones de Dios y no solo diagnosticar problemas. Hay personas que se quejan de sus vidas, se quejan de los hogares, del cónyuge, de los hijos, de las nueras, de los yernos, de las suegras, de los amigos de los hijos, de los hermanos de la congregación, de los pastores, de los líderes, de los ministerios. ¿Y cómo lo hacen? Diagnostican problemas. Usted lo que tiene es esto, o usted lo que le falta es lo otro. Ajá, pero vuelvo a leer, la iglesia necesita proveer soluciones de Dios, no solo diagnosticar problemas. Parte de tener esta palabra de sabiduría es poder entender cuál es el problema, pero dar una solución. Yo le motivo diciendo, si usted no se ha estado ejercitando, pedir a Dios el espíritu de sabiduría y usted misma es una persona que se ve al espejo y sabe que usted solo produce problemas por su inmadurez, por su falta de sometimiento a Dios, por su irrespeto a la autoridad, porque usted considera que el orgullo y la soberbia le han atacado fuertemente. Pida sabiduría del Señor y acto seguido guarde silencio. Dice la palabra que aún el necio callado pasa por inteligente. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a que nosotros demos soluciones. Y cuando el Espíritu Santo nos revela situaciones que están mal de nosotros mismos o de otros, hemos de orar y pedir, Señor, dame sabiduría para decirlo y dame sabiduría para el abordaje del problema. Porque si voy con un dedo señalador pugnitivamente, ya estoy yendo en contra de los principios del Señor, donde la palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el Señor no nos ha puesto en una posición de tener un dedo señalador y estarle haciendo ver los errores a los demás pugnitivamente, o sea, esperando que esa persona sea castigada o sea expuesta, sea evidenciada, porque hay un protocolo para lo que es el abordaje de situaciones y en este momento no estamos hablando de cuando hay conflictos, ¿verdad? Cuando un hermano peca contra otro y está haciendo eh, problemas, que hay todo un protocolo, hable con él, hable delante de un testigo eh, o de dos testigos. Denme un momentito. Romanos 8:33. Ah, muy bien, Esthercita me apoya trayéndome la lectura en Romanos 8:33, donde dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y ahí usted puede seguirlo leyendo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El punto es, por más en santidad que queremos andar y que buscamos y procuramos andar, no solo queremos, procuramos consensuadamente o intencionalmente, puede que nuestra humanidad y nuestra imperfección nos haga fallar. Mas, sin embargo,
Si somos nosotros, queremos que nos comprendan y nos ayuden, si hay en nosotros humildad. Y así debe ser recíproco con los demás hermanos. Se requiere sabiduría de Dios para ayudar a superar los altibajos de la vida cotidiana. Cuando Dios le está hablando a usted, y ahorita vamos a ver cuáles son las formas en que usted puede darse cuenta que Dios le está hablando y que le está trayendo palabra de sabiduría, perdón, ante una palabra dada por Dios o una impresión profética, o sea, que usted olió, que usted soñó, que usted sintió, que usted vio con una visión, qué sé yo, o escuchó, lo que se espera es que le preguntemos al Señor, ¿esto que me estás diciendo es solo para interceder por eso? ¿O se supone que se deba hablar de eso que me estás diciendo? Y si es así, que tengo que hablar lo que me estás diciendo, ¿con quién lo hablo y a quién se lo digo? Y finalmente, ¿cuánto tiempo debería meditarlo? Hay personas que el Señor les está hablando, les da palabra de sabiduría, pero necesitan pedir sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque son imprudentes. O se burlan de la persona o se lo cuentan a todo mundo. O yo quiero que usted sepa que usted, después de escuchar esta enseñanza o las enseñanzas que usted ha tenido, ya comienza a contarle como que usted tiene conocimiento y sabe lo que Dios está demandando de usted y de mí. Si usted era una persona imprudente, impulsiva, que para sentirse superior a los demás, lo que el Espíritu Santo le revelaba, usted se lo contaba a todo mundo, sepa que eso no procede. Porque si Dios quiere que usted hable un tema o manifieste lo que Él le está mostrando, hemos de orar y preguntarle a quién se lo digo y cuándo se lo digo. Y a veces sentimos como que tenemos una bomba de tiempo que se va a estallar ya si no se lo digo a la persona. Pidámosle al Señor sabiduría. Ahorita viene a mi memoria una situación de una persona donde Dios le muestra a esta persona, una persona que está, otra persona que está ejerciéndose en la parte espiritual como bruja. Y a la persona que Dios le da el sueño, que le está mostrando eso, va y se le para enfrente a la que el Señor le muestra que está ejerciéndose como bruja y le dice lo que Dios le está diciendo. Yo diría, por ponerlo en una analogía, es como que alguien del ejército de Dios se pasara a soplarle o a pasar información al ejército de las tinieblas. O sea, poner en antecedente de que Dios ya está revelando. Ahí le dejo la inquietud. ¿Cree usted que fue oportuno? De ahora en adelante, si usted no lo sabía, tómelo en cuenta, por favor. Cuando usted tenga una palabra dada por Dios, pregunte si es solo para interceder, si usted debe de hablar, con quién lo debe de hablar y si lo ha de meditar antes de hablar, cuánto tiempo, porque no lo va a meditar 3 años, 4 años. Hay que decirle al Señor en qué momento yo debo de hablar esto. Tengamos en cuenta que el hecho es que uno no puede tener nunca demasiada sabiduría. Uno la necesita definitivamente. Y quien ya tiene, sígale pidiendo a Dios, sigámosle pidiendo a Dios sabiduría, porque es muy, muy necesaria para la cotidianidad, para el vivir, para el actuar en todo momento. Dentro de los propósitos, por decir así,
que tiene la sabiduría o la palabra de sabiduría es que resuelve conflictos. Si usted es una persona que es buscada para que medie, para que dé una opinión, muy probablemente quienes están cerca suyo están reconociendo esta habilidad de la palabra de sabiduría. En Primera de Reyes 3 vemos un ejemplo de esta palabra de sabiduría con la disputa que se da por un bebé. Dice, voy a leer muy puntualmente los versículos para avanzar. Dice 3:17. Primero habla en el 10 que Dios le da la oportunidad a Salomón que escoja lo que él desea, porque Salomón ha actuado de una forma que ha agradado al Señor y Salomón lo que le pide es sabiduría. Y esta experiencia, si ustedes la leen después, van a ver que Salomón estaba en un sueño cuando Dios viene y le habla, viene con la palabra de sabiduría, viene y le habla y le dice que qué es lo que quiere. Y en el versículo 17, después de que perdón, antes del versículo 17, Salomón lo que le pide sabiduría es a Dios y Dios le dice, se la voy a conceder y un montón de cosas más. Ahí usted después lo puede leer. Y dice la palabra en versículo 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. O sea, eran trabajadoras sexuales. Versículo 17, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Y cuando yo me levanté de madrugada, versículo 21, bueno, no es que después no se entiende. Bueno, voy a leer el 18. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dan la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a este niño vivo, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dada aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que él sabía juzgar con sabiduría de parte de Dios. Con este ejemplo vamos a respaldar que quien tenga palabra de sabiduría es una persona que ayuda a aclarar las cosas y resolver conflictos. Tal vez su proceder de parte de Dios va a ser un poco extraño. Usted decir, ¿cómo que para arreglar este problema lo que pidió fue una espada? Así usted y yo podemos estar enfrente de una situación que vamos a decir, pero ¿cómo? Esto es transracional. ¿Por qué? Porque esto no es lógico lo que está pidiendo. Entonces nos vamos a dar cuenta que, por eso yo decía, dentro de la sabiduría humana, uno dice, de punto A voy a punto B y de punto B a punto C y resuelvo. Pero en la sabiduría dada por Dios, Dios puede decir de punto B a punto C y de punto C a punto A y así se va a solucionar. Y ahí es donde decimos que es transracional.
Mira, ahí va, está mal escrito. Transracional va más allá. Y vamos a afirmar que una de las razones por las cuales viene este don es para la resolución de conflictos. Este don fue muy importante en el pasado y sigue siendo importante en el presente, y Dios sigue ofreciendo la sabiduría a quien les busca. Amén. Otra de las utilidades o funciones que tiene la palabra de sabiduría es que va a frustrar el engaño. Y lo vemos en el incidente en el cual los fariseos estaban intentando atrapar a Jesús. Ellos se acercan y le preguntan que si es lícito o no pagar el odiado impuesto al César. Y ellos estaban pensando que iban a tener a Jesús atrapado porque sabían que no podía haber una respuesta perfecta a esta pregunta. Pero Jesús percibió, discernió que intentaban atraparlo y dio la siguiente respuesta cautelosa. Vean lo que yo venía diciendo. Estos dones están entrelazados muy estrechamente, los que son de revelación, y por eso Jesús primero discierne y viene luego la palabra de sabiduría. Dice en Mateo 22, del 18 al 22. Dice Jesús: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario y les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Vemos que Jesús no se rebajó al nivel de los fariseos, sino que los enfrentó con sabiduría, una sabiduría que ellos no conocían que existía, una sabiduría de un plano superior que les sirvió para zafarse de ellos con éxito, dejándolos perplejos con respecto a lo que habían hecho. Porque ellos lo que querían era ver si él se contradecía. Mas, sin embargo, vino la palabra de sabiduría. Entonces vemos que dentro de las funciones de esta palabra de sabiduría está resolver conflictos, también está frustrar el engaño. La sabiduría que resuelve problemas. Esa es la tercera función de la palabra de sabiduría, resolver problemas. Recordemos, vamos buscando Hechos 6. Recordemos que Jesús ascendió al cielo y que la iglesia que estaba pequeñita, ¿verdad? Recién nacida, iba a necesitar más que nunca dirigirse por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos entonces, al confiar en el Espíritu Santo de Dios, iban a confiar en una de sus manifestaciones, una y otra vez. En este caso, la palabra de sabiduría. Porque siempre que nosotros queramos estar seguros en algo, hemos de confiar plenamente en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en que Él nos va a dar esa directriz, esa dirección que se ocupa. Y en este caso, vemos que para resolver el problema de que ellos no daban abasto de estar predicando, de estar orando por enfermos y tras de eso, estar atendiendo a dar comida, cuidado a la demanda de toda esta gente que venía a ser creyentes, ellos dijeron: no, aquí hay que inventar a los diáconos, necesitamos los diáconos, porque los diáconos vienen a ser las personas que van a ayudar, van a colaborar con lo que es ese comedor social, con lo que es esa ayuda a las viudas, a los necesitados, esa gente que tiene don de servicio. Y también personas que sean guiadas por la sabiduría de lo alto. Y dice la palabra en Hechos 6, 2 y 3. Entonces los 12, ¿verdad? Convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por
tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Vean la importancia. La palabra de sabiduría que resuelve problemas vino sobre los apóstoles, los cuales decidieron que se necesitaba nombrar diáconos, gente que atendiera las necesidades de los demás, para ellos poderse dedicar a predicar el evangelio. Pero estos 7 que se escogieron, dentro de sus capacidades estaban que eran hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué? Porque tenían que entablar toda una logística de cómo iban a recoger los alimentos, quién los iba a cocinar, en qué forma se iban a repartir, cómo se iban a recoger las cosas, cómo se iban a cuidar de las viudas, de los huérfanos. Démonos cuenta entonces el calibre que deben de tener los diáconos para llevar a cabo esas tareas prácticas. Dice en Hechos 6:5, y encontraron a los hombres que necesitaban. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, el, el cual era un prosélito de Antioquía. Quiere decir que cuando Dios va a hablar, Él va a tomar en cuenta dentro de la solución de los problemas gente que también está teniendo espíritu de sabiduría dada por el Espíritu Santo y que, como decíamos, no van a ser problemas, más bien van a venir a ayudar. Si usted está en un puesto de diaconado, yo le invito a que usted revise estos 2 puntos, el cual es estar lleno del Espíritu Santo y de también tener espíritu o el don de sabiduría. Y no solo si lo tiene, cómo lo está ejercitando, cómo lo está manifestando en su congregación para bendición de los hermanos. Porque si usted ha sido delegado, designado para que cumpla una labor y usted está esperando que se le resuelvan todos los problemas, se le resuelvan todas las cosas, los procesos, las pautas, entonces, ¿para qué lo llamaron? Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios y si yo estoy llena del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, vamos a saber detectar los problemas, pero también cómo los vamos a solucionar. Evidentemente, si usted es una persona que necesita que un tercero opine y le resuelva, siempre le resuelva, algo está ocurriendo. Y dentro de eso, un 911 te pide al Espíritu Santo que traiga sabiduría. Nuevamente, la palabra de Santiago 1:5. Ahora vamos a ver cómo recibir y liberar una palabra de sabiduría. Entre más cerca nosotros estemos de Dios, más suave es su voz. Y creo que en otro momento esto lo hemos compartido. A veces pensamos que cuando Dios me hable, va a haber un terremoto, me va a dar risa, me voy a desmayar, me voy a descomponer, me voy a poner a sudar frío o a temblar. Ya lo hemos dicho, entre más estamos cerca de Dios, pues sí, siempre se va a agitar nuestro corazón y nuestro cuerpo va a sentir esa presencia. Pero no vamos a necesitar tantas manifestaciones físicas de nuestro cuerpo para entender que Dios nos está hablando. Esta expresión que da este hermano, entre más cerca se está de Dios, más suave es su voz, literalmente así es. Es apenas como un susurro.
es, aparte de suave, pasa. Y usted y yo tenemos que estar apercibidos para entender que Él nos habló. Tal vez estamos esperando un vozarrón o que caigan rayos o centellas o no sé qué, pero los que hemos tenido esta experiencia de escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta que es verdad. Cada vez más cerca de Dios, más suave es su voz. Es oír la voz de Dios como una impresión divina, como un golpecito tranquilo. Y para los que somos inquietos y acelerados, hemos tenido que disciplinarnos para entender que en el corre-corre, en la impulsividad, en esa alegría extrema o a veces ocupación extrema, viene la voz de Dios apenas audible. A mí me ha pasado en algunas oportunidades que he dicho, voy a hacer así, así, y el Espíritu Santo me dice, no vayas, no está, no lo hagas, no es el tiempo. Pero la voz es apenas si la escucho, es como un susurro. Y en algunas oportunidades he dicho, no, soy yo que seguro me lo estoy imaginando. Y cuando sigo en lo que me he planteado hacer y veo que sucede lo que me dijo la voz de Dios, tengo que pedir perdón y decir, Señor, ya me lo habías dicho. Entre más cerca se está de Dios, más suave es su voz, dulce, cercana. Vamos a ver ejemplos de esto. En Hechos 16, del 6 al 7, vemos que Pablo pasa por esta situación cuando iba viajando. Dice, pasaron Pablo y los que viajaban con él, perdón, por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Recordemos que Pablo en sus viajes andaba predicando la palabra y en este viaje él tenía como meta ir a Asia a predicar, a ese continente. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice que cuando llegaron a otro punto, pasado más allá, rasgando el continente, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu del Señor no se los permitió. ¿Cómo fue eso? Sintieron, escucharon esa voz que les dijo, no pueden pasar ahí. Y muchas veces uno dice, yo me estoy planteando algo bueno, esto es bueno, esto es para la obra de Cristo, esto va a traer expansión de la palabra del reino, o esto va a fortalecer las personas. Pero aún mis buenas intenciones, mis buenos deseos, mis buenos planes, debo de someterlos al escrutinio del Espíritu Santo y preguntar, ser humilde y preguntar por más buenas ideas que sean. Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Esto es lo que tú quieres? Y bueno, como en otros momentos lo hemos dicho, o ha sido una formación para nosotros y también en nuestro hogar para nuestras chicas, nuestras niñas y nuestras jóvenes y cada uno de nosotros como adultos. Hay un paseo, vamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿podemos ir? Estamos planeando hacer un viaje, comenzamos a orar. Hace un par de años, antes de la pandemia, en el corazón de nosotros estaba ir a Israel. Esthercita y yo queríamos ir a Israel y contábamos con los recursos para ir.
Y buscamos las personas para hacer un grupo, porque nos hacían un paquete especial y qué sé yo, y comenzamos a orar, y Estercita tuvo un sueño. Ella se vio en el aeropuerto conmigo y una persona agarraba los pasaportes y los sellaba y decía: "No es tiempo de salir, no es tiempo de viajar". Y bueno, entendimos que el Señor estaba diciendo: "No". Al final se fueron todos los que iban, que se habían buscado, que se habían contactado, fueron todos de viaje, no nos correspondió ir. Cuando usted lo invitan a una casa, cuando usted lo invitan a una actividad, cuando usted tiene que comprar o hacer negocios con alguien, usted le pregunta al Señor. Y si esa no es tu práctica, comience a hacer, se la recomiendo. Porque vea Pablo, lo que iba a hacer era predicar y el Espíritu Santo le dijo no. Acuérdese que había un hombre que estaba orando, intercediendo, y para ese lado fue que lo fletaron para otro lado. No en Asia, no en Misia, no en Bitinia. Y en Hechos 20:22 vemos que Pablo dice: "Y ahora aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá". Permítame un momentito. Estamos leyendo Hechos 20, 22 y el 23 dice: "Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Por eso no sabía para dónde iba, lo que iba a pasar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios". Este discurso de Pablo está diciendo que aunque él no sabía para dónde iba o no estaba claro, igual fue en obediencia. Acuérdense que ya le habían profetizado que iba a ser eh, aprisionado, ¿verdad? Que iba a llevar cárcel, que iba a sufrir, mas sin embargo lo quisieron persuadir y él dijo: "No, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me diga". Así usted y yo tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios. Eh, y al hablar de ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, es ser sensible a su sutil manifestación. Quizás estamos pensando, lo que yo he dicho, que va a haber un temblor, que se va a aparecer un ángel, que va a cambiar el color del clima o de la atmósfera, de cómo se vea, en las nubes, qué sé yo, del cielo. Y puede que ocurra, pero aquí el punto es entender que tenemos que estar muy cerca del Señor porque Él es sutil, con un susurro nos habla. Para ser sensibles a la sutil manifestación del Espíritu Santo, es importante no evitar recibir las advertencias del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el primer sistema de aviso para los que están caminando en intimidad con Él. Y por eso el ejemplo que di, el Señor me habló y me dijo: "No vayas a tal lado, no está la persona". Pero fue tan tenue y tan rápido, ¡pum! Y yo dije: "Ay, no, yo eso me lo pensé". Y manejé y fui hasta donde tenía que ir y no estaba la persona y me devolví y dije: "Ay, Señor, te hubiera hecho caso, ya me lo habías dicho". Hay personas que le dicen al Señor: "No me digas nada, no me digas nada, no me digas nada". No hemos de evitar recibir las advertencias del Espíritu Santo, porque es el primer sistema de aviso. ¿Y cómo lo vemos evidenciado? Con la conciencia.
como que uno dice que uno no está en paz, como que uno se siente alterado. Y hasta que hace caso u obedece, recibe paz. Vemos que ese es el primer sistema de alarma de la palabra de sabiduría de Dios para nosotros, la conciencia. Cuando usted tome una decisión, cuando tomemos decisiones, cuando en nuestros actuares a lo largo de la cotidianidad o en nuestros días, en lo que estemos, si no tenemos paz con lo que ha ocurrido, cómo nos hemos desempeñado, pidámosle al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que está pasando para poder entonces redireccionar, arrepentirnos o retractarnos. En algunos momentos creo que lo he expresado, lo he testificado. Nos hemos comprometido a ir a un almuerzo, a una cena, a hacer un viaje. Y luego el Espíritu Santo dice, no. En ocasiones hasta nos han, aunque no hemos querido, nos han devuelto la cuota del té, de la fiesta. ¿Por qué? Porque después de que dijimos que sí, no se pudo. Yo recuerdo cuando April estaba de 15 años, que sus compañeritas de colegio estaban en celebraciones también de los 15 años. Y una de ellas le dijo, April, quiero que seas mi dama dentro de las 15 damas que llevo para la fiesta del 15 años, tú eres una. Y fuimos con la costurera y se hizo el vestido y se pagó y todo. Y, April, mi hija, se acerca y me dice, mami, y yo no puedo ir a esa fiesta. Yo le dije, ¿cómo? No, mami, es que el Espíritu Santo me ha dicho que yo ahí no puedo ir. Imagínese, en obediencia, de la manera más atenta, llamar a la mamá y decirle, mira, disculpa, qué pena. La señora se alteró bastante, no entendía qué pasaba. Yo le dije, te pido disculpas, pero mi hija no se va a poder hacer presente. El espíritu de sabiduría. No le iba a decir, porque el Espíritu Santo le dijo que no fuera a la fiesta de su hija. Jamás, jamás. Aquí el punto de obediencia era para April. No va a participar, estamos muy apenadas, pero queremos avisarte desde ya para que puedas conseguir otra dama. Y de hecho, cabe decirlo, siento de Dios compartir esto para los que somos padres. Nuestras hijas, que ya son adultas, porque ya están entre 19 y 20 años, ellas antes de decirnos que van a ir a un lugar, ya sabemos que si nos van a comunicar que van a salir es porque ya le pidieron permiso al Señor. Aún una película que van a ir a ver al cine. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Es kosher, así les pregunto yo, es kosher. O sea, pueden ir, está permitido. Porque ya hemos tenido experiencias que han ido al cine y están viendo películas que abren puertas espirituales a cosas satánicas, y mientras ellas están entrando al cine y han visto los demonios parados en la puerta, han seguido y se han sentado en el cine, mientras nosotras estamos en el parqueo o en otro lado recibiendo un ataque espiritual terrible, casi al punto de matarnos, y estar uno orando y diciendo al Espíritu Santo, ven y saca defiéndeme y saca a la luz qué es lo que está pasando, y decirnos al Señor, ellas están en un lugar inadecuado. Llamarlas por teléfono y escucharlas preocupadas diciendo, nos tuvimos que salir del cine porque comenzamos a tener visiones donde los demonios estaban, y es más, perdónanos porque desde que entramos los vimos parados y aún así seguimos. Hoy alguien tiene que escuchar este testimonio. ¿Cómo está formando usted sus hijos? Y lo hemos hablado en otros momentos.
esta formación no se puede quedar solo para nosotros. Debemos de formar a nuestros hijos en esto, en esta palabra de sabiduría, en esta palabra de revelación. Y así yo se los digo, hermanos, nos hemos librado de muchas cosas, de dolores de cabeza, de accidentes, de confusiones, de enredos, de problemas, porque hemos sido obedientes. Y yo le pido al Señor que esa obediencia que Él ha trabajado en nosotros la podamos mantener siempre, que seamos humildes a la voz del Señor. Hay momentos donde no queremos ir a un lugar y el Señor dice, tienen que ir. Hay momentos donde decimos, tal vez no viene tal persona y el Señor la envía. Y dice el Señor, tenía que venir y nos muestra por qué. Y ahí es donde nos damos cuenta que la vida espiritual está muy relacionada a la vida física y que es muy estrecha. Yo las escuchaba hablar a las jóvenes, a mis muchachas de aquí, a Cami y a April, y ellas decían, no podemos buscar hijos en Canaán. Las hijas de Israel no buscan esposos en Canaán. Yo le pido al Señor que eso sea una oración contestada para nosotras como madres, para Esther y para mí, para mi esposo. Pero eso es lo que se les ha enseñado. ¿Usted ha enseñado eso a sus hijos, a sus hijas? Que no pueden buscar hacer yugo desigual nada más porque está bonito o por bonita o porque tiene dinero o porque tiene estudios o porque tiene posición social. Tenemos que ser sensibles a la manifestación del Espíritu. Otras veces, esa sutil manifestación del Espíritu viene en forma más directa. No es solo la conciencia, es que ya viene más directo por medio de una palabra o un versículo que nos habla directamente sobre una situación. Cuando esto sucede, se le da de nombre palabra avivada, avivada por el Señor. Es un momento adecuado para que entendamos que esa canción que me vino, ese versículo, esa prédica, es el Espíritu Santo directamente diciéndote. Y yo lo he manifestado en humildad y he dicho, muchas veces yo me quedo callada y otra persona publica o pone una palabra que el Señor me la está diciendo. Seamos sensibles. ¿Y por qué me expongo? ¿Porque soy lo mejor? No, porque yo vengo a servir a los demás. Y en la formación que he estado llevando, que sirva para formación a todos los demás, para que todos juntos corramos hacia el Señor y nos acerquemos hacia Él, al supremo llamamiento que Él tiene para nosotros. Esas sensaciones de conciencia o sentires, o eso refrescar la memoria de una palabra, de un versículo, de una prédica, de una canción, puede darse, pero también Dios puede enviar un ángel, como lo hizo con Pablo en el barco cuando estaban ante el asunto de la tormenta. En Hechos recordamos que Pablo iba viajando, iba a ser presentado y por lo tanto él iba preso y no tenía voz ni voto. Iba o iba, ¿verdad? Iba porque lo llevaban. Y dice en Hechos 27, del 21 al 24, estaba feo el clima y todo. Y miren lo que dice, amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Mi presencia
perdón, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nos damos cuenta entonces que Pablo estaba durmiendo y tuvo la visitación de un ángel que le advirtió que aunque el barco se iba a despedazar, pues evidentemente estaba malísimo el clima, no se iban a perder todos los que iban con él a pesar del naufragio. Ninguno se iba a morir. Vemos entonces que esa sutil manifestación del Espíritu de Dios a nuestra conciencia por medio de una palabra avivada, por medio de un ángel. Y también puede ser por medio de una visión o un sueño. Y esta visión puede ser sin estar durmiendo o puede ser estando durmiendo, experimentar la visión tal y como lo experimentó Pablo al estar trabajando. Y buscamos Hechos 18. Hechos 18. ¿Cómo estamos con el tiempo? Son las 8:03. Ok, vamos a terminar con esta filminita. Hechos 18, del 9 al 10. Dice así. Aquí la tengo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nos damos cuenta entonces que Pablo estaba ya predicando, estaba haciendo ese trabajo de fundación de la iglesia en Corinto y quién sabe qué pasaba a él, que el Señor le habla y le dice que no tema y que siga hablando y que no se calle. Evidentemente no era todavía el momento por el cual iba a pasar de prisiones. Estaba apenas iniciando esa parte. Hemos hablado de cosas que no hay que hacer. Vean en estas que el Espíritu Santo está diciendo, hágalo, hágalo. ¿Cuántas veces usted está ayudando a alguien, está dando una palabra y el Espíritu Santo le dice, no calles, hágalo, hágalo? Qué bonito es ser sensible a la voz de Dios. Y como punto número 5 de estas formas sensibles a la sutil manifestación del Espíritu Santo, se encuentra por medio de un trance o un éxtasis en la cual Pablo fue dirigido a la casa de Cornelio. Y en esto no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a entender que, mira, perdón, puse Pablo y es Pedro, perdón. Ay, Dios mío. Podemos ver que Pedro como judío tenía sus cosas quisquillosas, por decirlo así, con respecto a la alimentación, qué podía comer y qué no podía comer. Y por eso previamente el Señor le da una visión a Pedro donde él ve el lienzo con las cosas que se podían comer, de manera de que él luego fuera a compartir con Cornelio y no se pusiera, perdón, en la forma coloquial de decirlo, en majaderías. Por eso el Señor le muestra este lienzo y en el versículo, a partir del 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra.
en el cual habían todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y dice que Pedro estaba perplejo viendo la visión. Y mientras estaba en eso, él pensando qué significaba, llegan los enviados por Cornelio a la casa de Simón y tocan la puerta y preguntan que si ahí está Pedro. Y dice el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo os he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Algo muy importante, si vemos, es que esto sería como algo que practicamos cuando nos reunimos para comer o cuando nos reunimos para hablar del Señor. Usualmente se celebra con comida o se come. Y de ahí la importancia del alcance que el Señor quería hacer de este centurión, y por eso tenía que ajustar a Pedro, porque Pedro, más con el carácter que tenía, se iba a poner majadero, que no iba a querer comer lo que ellos le iban a ofrecer. Evidentemente, el que era judío era Pedro. Y qué importante lo que el Señor le dice: que no llame como un inmundo lo que el Señor ha limpiado. Con esto vamos a terminar aquí esta enseñanza y le vamos a, a dar gracias al Señor por este tiempo y esta palabra de revelación, de discernimiento y de sabiduría que está trayendo a nosotros. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias porque somos sensibles a tu espíritu. Gracias porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Te decimos, Señor, toma el control de nuestras emociones, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, Señor. Que seamos humildes y que podamos agudizar nuestros sentidos para poder percibir ese susurro tuyo, esa voz tierna y amorosa que nos está hablando y que lo que quiere es dirigirnos para llevarnos a puerto seguro. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más te pido, no solo la formación es buena la que nos estás trayendo, sino también que la podamos poner en práctica para evidenciar que esto es palabra dada por ti, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y que penetra literalmente hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Si aquí hay alguna persona que no cree, que tiene algún problema con tu espíritu y tus manifestaciones, en el nombre de Jesús, revélate a ellas, Señor. Cancelamos todo ataque a causa de no comprender la palabra y te pedimos, Señor, sé tú guiándonos, Padre, sé tú hablándonos y que podamos estar prestos y sensibles a ti para que esa palabra quede como rema en nuestros corazones y podamos entender cuando el Espíritu Santo la vuelva a sacar a relucir a nosotros para entender lo que hoy se ha expuesto, lo que tú nos estás diciendo. Bendigo cada familia, cada hermano, cada hermana, cada persona que se reúne en tu nombre para recibir enseñanza de lo que tú estás impartiendo para todos nosotros. Nos apoyamos en ti y en tu prudencia y te reconocemos en todos nuestros caminos porque tú eres el que enderezas nuestras veredas. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos y gracias por la protección y la cobertura que traes a cada uno de nosotros. A los que están enfermos, Señor, tráeles sanidad. A los que están tristes, Señor, reconfórtalos
Padre, anímalos, que puedan sentir el abrazo tuyo porque tú estás cercano. Te amamos y te bendecimos y todo dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me pasé un poquito, qué pena, pero quería llegar por lo menos a la mitad de esta parte. Dios me los bendiga, espero que estén muy bien y si Dios lo permite, el próximo lunes continuamos.